Hola, bienvenidos al Atlas de las Finanzas. Soy Dana Arevalo y hoy, con mi compañera Kane Bernal, hablaremos acerca del más reciente reporte del Fondo Monetario Internacional acerca de la economía de Colombia. El Fondo Monetario Internacional realiza cada año una evaluación de la economía de sus países miembros, conocida como la consulta del artículo cuarto, en la cual analiza el desempeño económico y las recomendaciones de Colombia. En este informe del 2025 para Colombia presenta un panorama mixto. Por un lado, reconoce los avances importantes como la disminución de la inflación y el crecimiento económico moderado. Sin embargo, por otro lado, advierte sobre los riesgos que podrían afectar la estabilidad del país, como el aumento del déficit fiscal, la deuda pública y la incertidumbre política. Podríamos decir que el Fondo Monetario Internacional valora los avances, pero no deja de señalar los desafíos estructurales. Exactamente, hay logros en estabilidad de precios, pero la cuenta fiscal sigue siendo una gran preocupación. En este caso en específico vamos a hablar también del crecimiento moderado y la inflación en descenso. En este caso, el Fondo Monetario Internacional destaca que Colombia ha logrado que la inflación baje poco a poco gracias a una política monetaria estricta del Banco de la República, manteniendo altas tasas de interés y restringiendo la oferta monetaria. Esto ha permitido controlar los precios sin detener totalmente la economía. Esta posición de este emisor colombiano se consona con el riesgo de subsidios de los precios que enfrentan la economía. Si estos suben la demanda, estos suben la demanda también. El Banco Central debe actuar para evitar que el dinero pierda valor, aunque estas medidas hacen más caro el crédito y pueden desacelerar la economía, ayudan a mantener la estabilidad económica. Este equilibrio es importante porque puede ayudar a controlar la inflación y dar confianza a los ciudadanos y a los inversionistas, lo que favorece el crecimiento a futuro. Muy interesante acá es acerca del crecimiento moderado y la inflación en descenso. Ahora te voy a preguntar, ¿conoces acerca del déficit fiscal y aumento en la deuda pública? No. Bueno, pues yo te lo explico. El Fondo Monetario Internacional muestra preocupación por el aumento del déficit fiscal. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el gobierno está gastando más de lo que recibe en impuestos, lo que lo obliga a endeudarse más, lo que incrementa el tamaño de la deuda pública. Este problema se da porque Colombia ha enfrentado mayores gastos sociales, subsidios y proyectos, mientras sus ingresos no han crecido al mismo ritmo. Además, en el 2025, el gobierno suspendió temporalmente la regla fiscal, la cual es una norma que limita cuánto puede endeudarse el país, lo que generó desconfianza entre los inversionistas. El resultado es que prestar dinero a Colombia se volvió mucho más costoso, ya que los mercados perciben mayor riesgo. Si no se controla esta situación, la deuda podría volverse difícil de pagar y afectar el crecimiento futuro. Para el 2026 se enfrenta a un ajuste gradual de las finanzas públicas mediante una mayor eficiencia en el gasto y una recuperación de la confianza, aunque la presión fiscal sobre los hogares y empresas podría también aumentar. Comprendo, es muy fácil de entender cómo se maneja el déficit fiscal en Colombia. Me gustaría realizarte una pregunta, Ana. ¿Sabes cómo Colombia maneja las reservas internacionales y el tipo de cambio? No, la verdad no. ¿Me lo podrías explicar, por favor? En este caso, el informe reconoce que Colombia mantiene un nivel de endeudado y reservas internacionales y un sistema de tipo de cambio flexible. Esto significa que el país tiene suficientes dólares para enfrentar emergencias económicas y que el valor del peso puede ajustarse libremente frente al dólar según la situación del mercado lo presente. Esto ocurre porque las autoridades han sido prudentes de mantener las políticas cambiarias abiertas y en acumular reservas nacionales. Así en crisis externas como la subida de tasas en Estados Unidos o la caída de las exportaciones, el país pueda responder sin perder la estabilidad y tener buenas reservas y un tipo de cambio flexible. Es por esa razón que es importante porque protege a las economías frente a los choques internacionales y evita crisis cambiarias o inflaciones graves. En este caso, durante los últimos meses del 2025, la disminución de la TRM ha tenido varios efectos directamente en el país. Podemos encontrar tres puntos relevantes. El primero es: para los importadores, reduce los costos de adquirir bienes y materias primas del exterior. El segundo punto es que para los exportadores implica menores ingresos en pesos por sus ventas en dólares.
En tercer lugar, encontramos que para los turistas y estudiantes en el extranjero significan que sus gastos en monedas extranjeras resultan ser más económicos o, dependiendo del valor de la moneda, más caros. Wow, muy interesante este tema de las reservas internacionales. Ahora te voy a explicar acerca de la necesidad de consolidar las finanzas y mejorar la productividad del país. El Fondo Monetario Internacional recomienda que Colombia adopte medidas para reducir gradualmente el déficit y controlar la deuda. Esto implica aumentar los ingresos. Un claro ejemplo podría ser mejorando la recaudación de impuestos y gastar con más eficiencia. También insiste en que la necesidad de aplicar reformas estructurales que aumenten la productividad son muy importantes, aparte de que amplíen el empleo global, formal y diversifiquen la economía. Esto significa no depender tanto de los sectores como el petróleo o el carbón, sino también fortalecer otros como la industria, el turismo y la tecnología. Esto genera un trade-off para la sociedad. Aceptar nuevas reformas tributarias o permitir una mayor emisión de bonos de deuda, también conocidos como los TES. La mejor opción para consolidar las finanzas sería fortalecer la tributación progresiva y mejorar la eficiencia del gasto, ya que depender solo del endeudamiento incrementa el riesgo financiero y limita el margen fiscal futuro. Interesante tema. Ahora vamos a tocar un tema también interesante, que son los riesgos internos y externos. El Fondo Monetario Internacional advierte que Colombia enfrenta riesgos tanto dentro como fuera del país. Entre los externos están el posible aumento de las tasas internacionales, y las cuales aumenta la tensión geopolítica y las barras al comercio mundial, que pueden reducir las exportaciones y encarecer los préstamos. En el ámbito interno, los principales riesgos son el incremento de la incertidumbre política que están presentando los diferentes países, como internamente en Colombia, y los problemas de inseguridad y un posible retraso en las medidas fiscales. Estos factores pueden reducir la inversión privada, ya que las empresas prefieren esperar antes de tomar decisiones de un entorno incierto. Estos riesgos son importantes porque, si se combinan, podrían frenar directamente el crecimiento económico de un país y complicar la estabilidad del país. Además, el informe destaca que los riesgos combinados de menor inversión y bajo crecimiento y presión fiscal podrían comprometer la estabilidad macroeconómica de Colombia si no se toman y se aplican medidas correctivas para estos tipos de situaciones. Bueno, ya como conclusión podemos decir que el Fondo Monetario Internacional reconoce que Colombia ha avanzado en controlar la inflación y mantener cierta estabilidad económica, pero advierte que los desequilibrios fiscales y la falta de claridad en las políticas públicas pueden poner en riesgo esos logros. El país necesita recuperar la confianza de los mercados, mejorar la eficiencia del gasto público y avanzar en reformas que fortalezcan su productividad y diversificación. Si se aplican estas recomendaciones, Colombia podría mantener un crecimiento sólido y sostenible, pero si no se corrigen los desequilibrios fiscales y la incertidumbre política, pues esta misma aumenta. El país podría enfrentar mayores dificultades económicas en los próximos años. Esto implica, por un lado, que la línea de crédito flexible que Colombia tiene con el Fondo Monetario Internacional y la renovación en abril del 2025 no pueda renovarse hasta que se entiendan se pueda aclarar el desequilibrio que se está presentando tanto internamente como en el exterior, y también la incertidumbre fiscal y política que se está presentando y se está analizando, lo que implica una necesidad nacional de recuperar el clima de la inversión y la confianza económica. Colombia, a pesar de todo este escenario de incertidumbre, puede pensar diferentes alternativas para encontrar una solución y mejorar su relación estrecha frente al cómo lo está viendo el Fondo Monetario del país internamente. Bueno, eso es todo por este capítulo, queridos oyentes. Esperamos que les haya gustado este tema acerca del Fondo Monetario Internacional y pues ya saben, los esperamos en el siguiente capítulo, el Atlas de las Finanzas.